Esta mañana, hermanos, que me levantaba, miraba que el agua estaba cayendo. Estaba dándole un último repaso a la palabra que Dios trajo a mi vida y que empezó a redarguirme. Cuando yo miraba la lluvia, decía yo, wow, Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y me maravillaba cuando miraba, ¿verdad?, los pajaritos cantando. La gloria de Dios, ¿verdad?, allí. Yo la sentía. Entonces, yo espero, ¿verdad?, que cada uno de ustedes haya venido con un corazón abierto. Porque sabe, hermano, si usted no agarra la palabra, venimos a hacer de la iglesia como un club social. Y la palabra de Dios es palabra de Dios para ir a impartirla, para ir a ponerla por obra. Y yo sé que no es fácil, hermanos. Díganme, pregúntenme a mí. No es fácil. Pero ¿sabe? Vamos a hacer un esfuerzo de ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? Mire, abra su palabra, abra su Biblia y vamos a ir a Ezequiel 22:30. Algo que a mí, ¿verdad?, me puso a temblar. ¿Y sabe por qué? Porque quizás no he estado cumpliendo el 100% su palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ya lo tienen, Ezequiel 22:30. Dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y sabe, hermano? Dice: no lo hallé. Vamos a orar. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, usted es bienvenido a este lugar. Padre, empiece a redarguir corazones como lo hizo conmigo. Yo reconozco, Señor, que quizás no he sido el hijo suyo que usted ha querido que en obediencia que vaya, y que usted, esas personas que está buscando, hombres y mujeres que usted está buscando, Señor, que se paren en la brecha, Señor, que hagan vallados, Señor, que hagan murallas, Señor, para que su pueblo no desaparezca, Padre, para que su pueblo siga adelante. Mas sin embargo, Señor, su palabra dice en Ezequiel que no encontró ningún hombre. Padre, hoy en estas fechas, Señor, usted está buscando hombres y mujeres que se levanten delante de usted para poder, Señor, alcanzar a su pueblo, para que usted no lo destruya. Señor, gracias, Señor, por su palabra. Tráiganos, Señor, palabra, Señor, a nuestras vidas, y que empiece a hacer efecto en nuestros corazones para poder, Señor, avanzar en su reino. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, usted está aquí. Usted va a redarguir. Hemos estado en su presencia. Su presencia ha caído a este lugar. Padre, por eso yo le pido que empiece a redarguir, Señor, como usted lo hizo conmigo. Gracias, papá. Usted es un Dios lleno de misericordia. Por eso abusamos, Señor, de ser sus hijos. Así me lo hizo sentir. Nosotros, Señor, nos enlistamos en su ejército, mas sin embargo hemos colgado las armas. Pero hoy, en esta mañana, Señor, usted va a seguir redarguyendo mi vida. Usted va a seguir redarguyendo, Señor, a su pueblo. Padre, te doy gracias porque usted es bueno, y en su infinita misericordia usted está aún ahí con nosotros. Bendito Padre celestial, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia dice amén.
Pueden tomar sus asientos, hermanos. Cuando a veces, hermanos, el Señor nos lleva a estudiar la palabra, sabe que yo a Ezequiel muy pocas veces lo he leído. Lo he leído enteramente, pero como que no entendía. Y a veces, siempre que llegaba Ezequiel me lo esquivaba. Dije, después lo leo. Pero realmente, hermanos, no debemos de esquipear la palabra. Cuando yo estaba leyendo esto, dice: y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado. Estaba buscando hombres en ese tiempo el Señor a través de Ezequiel, hermanos, que hicieran murallas para proteger a su pueblo. Que hicieran murallas para proteger al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Pero sabe, hermanos, para que yo no la destruyese. Dice, y no lo hallé. El Señor está hablando aquí, hermanos, porque dice más atrás, dice que sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Hoy vivimos en la actualidad, hermanos, donde hay soborno, donde hay maldad, donde yo quiero tomar ventaja del hermano, de la hermana y del que se me atraviese. Y nos olvidamos de los principios de Dios, aún siendo cristianos. Por eso el Señor, a través de Ezequiel, dice que estaba buscando hombres que hicieran vallado y que se pusiesen en la brecha. ¿Sabe? Cuando yo decía la brecha, hermanos, yo oí desde niño una brecha que para mí tenía un significado y casi viene a dar similar a lo que la palabra de Dios quiere decir. Cuando yo decía que mi papá, ¿verdad?, decía que allá hicieron una brecha, era un camino angosto donde no era usual, donde el camino normal era ancho, donde traficaba, pero una brecha era algo inusual, donde la gente podía caminar solamente, donde se podía ver una randura, una abertura, algo donde se podía pasar algo donde se podía fugar algo. Y yo decía, esa es la brecha, pero es un camino. Pero sabe, en el hebreo quiere decir algo separado, algo que donde se fuga algo, donde está un pozo quizás, algo que separa algo de algo. El Señor estaba buscando hombres que hicieran vallado y que se pusiesen en la brecha delante de Dios a favor de la tierra para que el Señor no la destruyere. Y sabe lo más triste, que no la halló. Ezequiel 22, 27 atrás, hermanos, dice que 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, hermanos, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Hay mucha gente en la actualidad hoy, hermanos, que realmente se decepcionan de Dios porque ha habido religiones donde dice que Jesús va a venir en tal fecha y no vino. Hay gente que ya no viene a Dios porque creen que nosotros somos hipócritas, que vivimos una vida en la iglesia y afuera somos otra gente. Pero yo te quiero decir que el Señor está buscando hoy hombres y mujeres que se pongan en la brecha de Dios,
Que nosotros podamos defender los sistemas del gobierno, que a veces donde ellos imponen leyes, nosotros como cristianos y hijos de Dios debemos de levantar vallado y debemos de ponernos en la brecha. Dice la palabra de Dios que debemos de orar sin cesar. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos hacer. Es lo mínimo que podemos hacer, orar, 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 orar sin cesar. Pero ¿qué pasa? Llegamos cansados, fatigados. A veces hasta comemos, ya está el bocado adentro cuando no di gracias por los alimentos. ¿Sabes? Yo te lo digo porque eso me ha pasado a mí. Y es ahí donde nosotros, el Señor está buscando hombres y mujeres que se levanten y que pongan vallados, que pongan murallas. Y no solamente ahí, hermanos, afuera, sino nosotros debemos de empezar en nuestro hogar. Es ahí donde el Señor me empezó a redarguir. Porque nosotros somos los primeros en empezar en nuestro hogar. Sí, sabemos que queremos, ¿verdad? Interceder y ponernos en la brecha por mucha gente que está sufriendo allá afuera, pero debemos de empezar, nuestro primer lugar es en el hogar. El Señor estaba buscando hombres valientes, hermanos, que se parara, pero no los encontró en ese tiempo. Yo recuerdo en una ocasión un pastor, ¿verdad? Y yo creo que ya se los he dicho, que él dijo: Roberto, yo me pongo en la brecha por tu hijo. Si es necesario viajar hasta California, yo viajo. Si es necesario viajar hasta el otro lado de Norte Carolina, yo viajo. Él me sorprendió porque estaba dispuesto a pararse en la brecha por uno de mi familia. Y es así cuando nosotros debemos hacer lo mismo, pararnos en la brecha por cualquier persona que esté sufriendo, por cualquier persona que está siendo arrebatado por el enemigo. Nosotros debemos de ponernos en la brecha. Debemos de poner vallados, debemos de poner cerca. Y orar y orar y orar y orar hasta que miremos los resultados. Pero ¿qué pasa? A veces nos cansamos y ya se lo puse al Señor. No, ore y ore y ore y ore hasta que, es más, hasta que llore. Hasta que miremos los resultados, porque el Señor quiere trabajar con cada uno de nosotros, porque Dios está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha delante de Dios. Ahora dice el 31, hermanos, dice que por tanto derramé sobre ellos mi ira. ¿Quién quiere estar en la ira de Dios? Nadie. Dice que es horrenda cosa es caer en un Dios vivo. Dice, con el ardor de mi ira los consumí. ¿Sabes que Dios no nos ha consumido porque sus misericordias son nuevas cada mañana? Y Dios está esperando que vengamos arrepentidos delante de Él. Dios cada día nos da una oportunidad de arrepentirnos, de cambiar nuestra vida, de nuestra manera de ser. Porque allá afuera nos dicen que somos hipócritas. Y sabe, a lo mejor ellos tienen razón. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos dejado que Dios transforme nuestro corazón. No es Dios. A veces le echamos la culpa a Dios y decimos, es que Dios no lo ha tocado. Mentira del diablo. Es que usted no se deja tocar. Pero cuando usted se deja tocar por Dios, cosas grandes va a hacer. Hasta van a decir, Él. Sí, Él, porque Dios usa gente inusual. Dios usa gente inusual, hermanos. Por eso Él está buscando hombres y mujeres en este tiempo que se paren en la brecha de Dios, en el camino de Dios, a defender lo que venga. Hermanos, hay gente que a veces nos conformamos cuando dicen que el aborto está siguiendo y a veces decimos, it's okay, nomás con que no lo hagas tú.
con que no lo hagamos los cristianos. No, hermanos. Debemos de estar intercediendo. Dice que oremos por nuestros gobernantes. Por eso debemos de estar orando, parándonos en la brecha día a día. El Señor está buscando hombres valientes y mujeres que se paren delante de Dios para poder defender las injusticias allá afuera y no solamente en nuestro hogar alrededor. Dios es lo que está buscando, hombres valientes y mujeres que se paren delante de Dios. Mira, hermanos, a veces miramos injusticias y nos callamos. Y nosotros tenemos que salir al frente. No importa. Dice, estábamos cantando, pase lo que pase. ¿Qué más, hermanos? Cueste lo que cueste. ¿Saben que a veces cuesta? Sí, cuesta, hermanos. Pero ¿sabe? La recompensa es mejor. La recompensa es mejor en Cristo Jesús cuando nosotros nos empezamos a parar en la brecha. Creo hoy más que nunca, hermanos, que la iglesia debe de levantarse. La iglesia debe de despertar. No nomás de estar aquí, venir a la iglesia, traigo mi Biblia, me estoy un rato sentado, adoro a Dios, escucho a Dios, o leo su palabra, escucho su palabra y me voy. Y nos olvidamos de todo lo demás. Creo que es el tiempo de levantarnos ya, de despertar. Esto a mí me sacudió, hermanos. ¿Sabe que ahora que estoy trabajando las noches, siento que me he despegado un poquito de Dios? Porque ya no tengo el tiempo con Él. A veces llego a la casa y me pongo y me quiero tirar, pero mi cuerpo está cansado. ¿Y sabe qué pasa? Me quedo dormido, hermanos. Esa es la verdad. No estoy echando mentiras que yo estoy siempre muy adentro con Dios. No, hermanos. Esa es una realidad. Que nosotros debemos de estar metidos con Dios, de buscar, de amar a las personas que a veces creemos, ¿verdad? Que ellos no vienen porque nos están diciendo que somos hipócritas. Pero ¿sabe? Es tiempo de que la iglesia empiece a cambiar, a demostrar el amor de Jesús sobre esas personas. Es lo que Dios quiere, que empecemos a despertar, a demostrar algo diferente, el amor de Jesús sobre nosotros hacia ellos. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay una relación personal. Y Dios quiere usarte a ti. Sí, así a lo mejor tú estás diciendo yo. Sí, Dios quiere usarte a ti. Quiere usarme a mí. Quiere usarte a ti. Dios usa gente inusual que a lo mejor tú estás pensando, yo no. No, hermanos, tú eres algo especial para Jesús. Dios te ha escogido. No es casualidad de que tú estés aquí. Pero es tiempo de que despertemos y de que empecemos a pararnos en la brecha por cerrar esa raptura que ha ido ahí, que está yendo ahí, para poder alcanzar esas almas. Esas almas que ya no creen. Mi esposa me comentaba algo, ¿verdad? Que pasó ahí a comprar un café o un té. Y ahí se encontró una persona sentada al lado de ella. ¿Sabe que hay mucha gente que piensa muy diferente? O ha sido lastimada en la iglesia y se va de la iglesia por X razón. Primero, hermanos, no es excuse
Quizás porque no estaba firme en su corazón de lo que ella estaba creyendo. Porque nosotros los que estamos aquí, yo creo que vamos siguiendo a Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, hermanos. Cristo Jesús para alcanzar vida eterna. Pero hay gente que apenas está empezando. Ella tenía una mala imagen de los pastores, de la gente, pues no se diga de la iglesia, hermanos, pues sí del pastor. O sea, si el pastor está mal, la iglesia está mal, hermanos. Ella tenía una mala imagen. Y es ahí donde nosotros nos paramos en la brecha para defender los principios de Dios. Cuando ella empezó a platicar con esa mujer, ¿tú eres pastora? Wow, o sea, empezó como poner una barrera y así. Mi esposa le empieza a explicar con amor y le dice: mira, mija, esto y esto y esto y esto. La persona fue ablandando su corazón y su mentalidad, que finalmente le dice: ¿y a qué iglesia vas? Mi esposa le dijo: si eres bienvenida ahí. Por eso, hermanos, si una gente viene lastimada de allá de afuera y expectan algo, una armonía como familia, porque aquí somos una familia. ¿Cuántos dicen amén? Aquí somos una familia, hermanos. Y si nosotros empezamos a recibirlas mal, empezar a criticarla, mira cómo viene, mira, entonces, hermanos, esa persona se va a ir otra vez dolida. Sabe que es una alma nueva que no conoce de Jesús. Ella quizás a su manera ya en el mundo conoce, pero no como nosotros lo conocemos. Y nosotros debemos de ponernos en la brecha para poder alcanzar a esas personas y poder sacudir lo que ellos traen y curar sus heridas. Por eso es el tiempo, iglesia, de que nosotros debemos ser diferentes. Debemos de empezar a demostrar el amor de Jesús. Debemos de pararnos en la brecha por Dios. Mira, yo quiero que vayamos a un ejemplo de la Biblia. Quiero que vayamos a mí me encanta, ¿verdad? El rey David, cuando, wow, su obediencia, hermanos. Yo te quiero decir que Dios te quiere usar a ti, hermanos. Pero los procesos tenemos que pasarlos, hermanos, porque es los procesos de Dios. No es el proceso del pastor, no es el proceso de los líderes, es el proceso de Dios. Y a mí me encanta, ¿verdad? El pastor hablaba la semana pasada del rey David. ¿Cómo está tu corazón? Recuerden que Dios mira el corazón, hermanos. Él no mira la apariencia de afuera, ni porque estamos guapos o feos. A Dios no le importa eso. A Dios le importa tu corazón. Y vamos, hermanos, a Primera de Samuel 16. Cuando ya lo tenga, dé un fuerte amén, hermano. Mira, el rey Saúl iba a ser quitado de su trono. Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isaí. Isaí tenía 8 hijos. Y entre ellos estaba David. Pero David no estaba en casa. ¿Dónde estaba David, hermanos? Estaba cuidando, dice el pastor, las chivas, ¿verdad? Y las chivas huelen feo. Estaba pastoreando las ovejas. Y le dijo Dios: ve a la casa de Isaí y ahí vas a ungir al nuevo rey. Miren, hermanos, cuando llega el profeta Samuel, ¿verdad? Cuando salió, parece que era Eliab, y le dijo: este va a ser.
Dios quería usar a alguien inusual. Era el único que el rey David no estaba en casa. Era el único que estaba allá en el campo pastoreando las ovejas. Él era una persona que estaba obedeciendo a su padre. A lo mejor porque era el más chico, ¿verdad? Váyase usted a cuidar las chivas, las borregas o como se les diga, ¿verdad? Pero mira, muchas de las veces el Señor quiere usar y nosotros creemos, a veces como pastores cometemos un error. Oh, él se le mira como que tiene la unción, pero ¿cómo está su vida, hermanos? Hay personas que no se miran, que no traen nada, pero hermanos, cuidado, porque esos vienen como rebasando, haciendo a los demonios a un lado, ¿verdad? A veces como pastores cometemos errores de poder decir, mira, él sí, él no. No, hermanos, es Dios a través del Espíritu Santo que lo escoge a usted. Pero Dios quiere usarte hoy. Hoy está hablando en general el Señor te quiere usar. Mira, dice que cuando llegó el profeta Samuel y le dijo, ¿estos son todos? Porque miró y le dijo Dios, no, ese no es, porque tú lo estás mirando en tu apariencia, ese no es. Pregúntale si hay alguien más. El profeta Samuel le pregunta a Isaí, ¿tienes algún hijo más? Y dijo, sí, pero él anda en el campo cuidando las ovejas. Estoy parafraseando todo esto, hermanos, porque yo sé que ustedes ya conocen la historia, porque yo quiero llegar a un punto donde Dios nos está llamando, donde Dios nos quiere llamar la atención. El profeta Samuel le dice a Isaí, mándalo traer y no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Finalmente llega y le dice Dios, úngelo, ese es, úngelo. ¿A él? A lo mejor que dijeron, el papá Isaí a lo mejor no entendió la unción que estaba en el hijo más, uno de los más chicos, que era David. Pero él fue el escogido. Una persona inusual que no estaba en casa en comunión con los demás, pero que estaba afuera pastoreando las ovejas. Y que golía a oveja, a chiva, ¿verdad? Porque huelen feo las chivas. Él era una persona inusual, hermanos, pero Dios ya la había escogido. A ti hoy ya te escogió Dios, por eso estás aquí y no es casualidad. El Señor ya te ha ungido. Ahora decimos que solamente tenemos responsabilidad los pastores y los líderes. No, Señor, no, hermano ni hermana. Usted tiene responsabilidad en su casa. Ahí está la responsabilidad, ahí empieza. El Señor te quiere usar para que te pongas en la brecha. Mira, me encanta, ¿verdad? Que ya después de ser ungido, el rey David ya fue ungido, y el papá quizás no lo entendió, que era un rey ya. Y le dice más adelante, y nos vamos a ir hasta el 17, capítulo 17, versículo 17. Después de que lo ungió, hermanos, él regresó a las ovejas. Él fue a pastorear, siguió pastoreando, siguió haciendo su trabajo normal. Pero mire, después le llama a su papá y le dice en el 17, 17, dijo, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. ¿Dónde estaban sus hermanos, hermano? Estaban en la guerra. El rey Saúl estaba en guerra con los filisteos. Y luego el papá le dice a David, llévale pan y llévale queso, porque ahí más adelante dice, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Isaí quería saber que sus hijos estaban bien. ¿Y mandó a quién, hermanos? A David, el rey ungido, hermanos. Ya en obediencia él estaba yendo.
a lo que su padre le estaba mandando. Y mire, ¿qué llevaba él? Yo me imagino que llevaba un morralito así, ¿verdad? Como cuando papá salía con las chivas, se llevaba un morralito y ahí llevaba sus taquitos. Porque mi madre, siempre le echó mi madre, porque yo soy testigo. Le hacía tortillas ahí en la torteadora y le echaba sus taquitos en un morral. Y ahí va mi padre, ¿verdad? Que casi no cuidó a las chivas él, pero mi tío sí. Le estoy dando crédito, pa. Mire, llevaba su morralito y siempre llevaba una vara grande así. Yo le decía un garrote, ¿verdad? Que es de los magueyes, sale de los magueyes, se seca y se queda bien firme, o sea, y lo puede cortar. Yo recuerdo que llevaba uno de esos. Mi tío o papá era que llevaba uno. Entonces llevaba su morralito, ahí llevaba su lonche. Pero el rey David llevaba 10 quesos, llevaba pan y llevaba, ¿qué más? Grano de efa, ¿verdad? Llevaba comida, llevaba alimento a sus hermanos y dijo: comparte ahí con los demás en el ejército. Yo me sorprendo de la obediencia de David, hermanos. Y es ahí donde Dios, por eso dice que Él lo escogió, porque estaba conforme al corazón ¿de quién? De Jehová. El Señor nos está haciendo un llamado hoy, que debemos de ser obedientes a donde el Señor nos lleve. Sabe que muchas las veces queremos ser grandes pastores, reconocidos, que salgamos allá, pero ¿sabes? David, hermanos, él tuvo un encuentro a solas con Dios. Él no fue en público. Él peleó con el oso y el león. Y esas peleas, esas luchas fueron solamente a solas, sin que nadie los mirara. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a tener nuestras luchas, a ponernos en la brecha, a formar vallados en nuestra casa, en nuestro closet, en nuestro cuarto, a solas con Dios. Es ahí donde empieza a darnos la victoria el Señor, pero tenemos que meternos primero con Dios. El rey David ya había tenido sus luchas a solas, y nosotros es lo que debemos de tener. A veces a David, en obediencia, iba cargando pan y queso y grano. A veces nosotros nos dicen: ¿puede hacer el aseo, hermana? Hermano, no tengo tiempo, yo no puedo. Sí, ya me voy porque tengo hambre. Tengo que trabajar. Sí, que lo haga el pastor Leonel. ¿Verdad que sí? Pero el Señor quiere trabajar contigo, quiere trabajar conmigo. Pero a veces no obedecemos a lo que podemos ver. Pero si nosotros empezamos a luchar, a tener esas batallas a solas con Dios, créame que usted va a tener victoria en todo lo demás. ¿Por qué? Porque usted ya estuvo metido con Dios. Usted ya luchó una bendición, como lo hizo Jacobo, ¿verdad? Luchó por su bendición. Y usted debe de estar haciendo lo mismo. Debemos de estar haciendo lo mismo. Luchar por nuestra bendición, porque el Señor te quiere usar. El Señor está buscando hombres y mujeres, hermanos, hasta la fecha, que podamos hacer una diferencia para la gente que no conoce de Dios. Miren, hermanos, dice que cuando llegó David, eran 8 hermanos, 3 los mayores estaban en la guerra con Saúl. Los otros, el rey David estaba pastoreando, pero ya estaba ahí, y los otros 4 estaban en casa. El rey David llega y sus hermanos empezaron a decirle: ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué viniste a hacer? El rey David, me imagino, yo estoy parafraseando, hermano, porque me emocioné cuando estaba leyendo todo y dije: mi papá me mandó. Y saben que cuando el papá manda, Él manda, hermanos. ¿Verdad que sí? Nuestro Dios manda
a veces no obedecemos. Esa es la realidad. Pero el rey David le dijo: hey, pues mi papá me mandó a ver cómo están. Y es más, les traigo un sándwich de pan y queso, ¿verdad? Yo creo que ahí se inventaron los sándwiches, hermanos. Porque dijo pan y queso, ¿verdad? Cheese sandwich, ¿verdad? No rico. Pero mire, hermanos, él les dice: mi papá me mandó. El rey David, hermano, llegó allí y les dice: les traigo la comida. Es más, porque en el ejército no dan buena comida, ¿verdad, mijo? No dan buena comida, ¿verdad que no? Yo sé que no. Empaquetada. Sabrá Dios desde cuándo. Entonces el papá supliendo a sus hijos. Fíjense, hermanos, el amor de Dios supliendo el alimento a cada uno de sus hijos. El Señor me hizo reaccionar en muchas maneras, hermanos. Sabe que a veces no vale la pena estarse alejando de Dios, estar en las noches desvelándose por 4 horas, 5 horas. El Señor suple con pan y queso, aunque no me gusta el queso, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aunque usted esté sufriendo en el trabajo, hermanos, el Señor suple pan y queso. Manda a alguien a que le supla pan y queso. El rey David llegó, iba cargado con un morral. El rey ya era rey, era el ungido de Israel. Iba cargando por obediencia a su padre. Mira, hermano, ya cuando llegó allí, algo que no le agradó a David, ¿verdad? Escuchó algo aquí que no fue de su agrado. Algo espiritual que dijo: ¿Y sabe por qué? Él escuchó peligro. Pues ¿sabe por qué? Porque él ya había luchado contra el oso y el león. Y escuchó algo que no era de su agrado ante los ojos de Dios. ¿Y qué escucharía, hermanos? Acuérdense que estaban en guerra con los filisteos y había una persona que se llamaba, ¿quién? Goliat. Y todos les decimos que es un gigante, ¿verdad? ¿Quién lo hizo gigante, hermanos? Nosotros mismos, ¿por qué? Nosotros mismos porque dijimos: está grande, ¿verdad? Escuchó algo de Goliat. Entonces, vamos al capítulo 17, versículo 23, hermanos. Fíjense lo que escuchó, ¿verdad? David. Dice que mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, era un paladín, hermanos, que se ponía en medio de 2 campamentos. ¿Se ponía en medio de qué, hermanos? De 2 campamentos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que él estaba poniéndose en la brecha, pero para el lado del enemigo. Él estaba en medio de 2 campamentos. Y estaba poniéndose en la brecha, pero al lado opuesto, hermanos. Pero ¿sabe? Dice aquí que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Dice que salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y las oyó quién? Las oyó David, hermanos. Yo me imagino que estar por 40 días así, hermanos, yo pienso que yo ya me hubiera desesperado y mejor me hubiera salido del ejército, porque todos tenían miedo, empezando con el rey Saúl. Dice que cuando oyó David esto, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, dice que ¿qué, hermanos? Oían de su presencia y tenían gran temor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tenido temor a enfrentar toda esa clase de situaciones y problemas?
¿Cuántos hemos tenido el temor, el miedo y le huimos? Y le digo, no, esta vez no, vamos a dejarlo así. Ya no se tocó el tema, vamos a dejarlo así. El Señor quiere que enfrentes, hermano, que confrontes el problema, que te pongas en la brecha de Dios. Pero el rey David no le agradó eso y dijo, yo me voy a poner en la brecha. Estoy parafraseando, hermanos, aquí no dice, pero yo me voy a poner en la brecha. Yo voy a luchar por ellos. Yo voy a luchar por ustedes. Sus hermanos decían, no, mejor vete. ¿Cómo te atreves a pelear con este hombre? Tú eres un niño, eres un joven. ¿Tú qué sabes de esto? Pero sabe, hermano, a veces no es necesario y no entendemos. Y no es necesario entender, porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios dice que 7 vueltas al muro de Jericó, hay que darle 7 vueltas aunque usted no lo entienda. Pudiéramos decir, pues si Dios puede hacerlo en una vuelta. Pero Él dice que 7, dámosle 7. Él le dijo a Noé, haz esta arca de tantos codos, así, así, y lo hizo así. No dijo, yo le voy a agregar más o lo hago más chiquita para ahorrarme. No, si Dios dijo así, es porque era así. Si lo hubiera hecho de tal manera, se hunde el barco. Y si lo hubieran hecho el pueblo de Dios las 7 vueltas a como ellos quisieran, no hubiera pasado nada. Pero el Señor nos está diciendo que nos levantemos y nos pongamos en la brecha del Señor para poder derrumbar toda clase de problemas, todo lo que está agobiando al pueblo de Dios, al Hijo de Dios. Al rey David no le gustó eso, pero dijo, yo lo voy a enfrentar. Y yo te quiero decir algo, hermano. Estoy por terminar. ¿Por qué David confrontó a Goliat? ¿Por qué? Porque Saúl ni su ejército pudieron, porque tenían miedo. Y esto me quiere decir algo, hermanos, que si nosotros como padres no enfrentamos y no confrontamos los problemas, nuestros hijos, nuestros bisnietos van a venir a confrontar lo que nosotros no pudimos. Por eso el Señor quiere que nos levantemos, hombres y mujeres valientes, y nos pongamos en la brecha de Dios, y que ya dejemos de jugar a la iglesita. Y lo digo por mí, empiezo por mí. Y yo te voy a decir, mira, hermano, lo que Dios, la poderosa palabra de Dios, cuando Dios nos levanta, cuando Dios, ¿verdad?, nos afirma y nos ponemos en la brecha de Dios y empezamos a proteger con murallas a los hijos de Dios, a la gente que viene a buscar de Dios, y que empezamos a cobijarlos con amor, porque esta iglesia debe ser diferente. Mira, hermano, dice que en el 17:48, hermanos, dice que aconteció que cuando el filisteo, ¿verdad?, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Dice que metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo. ¿Dónde, hermanos? No era la puntería de él, hermanos. Y a veces decimos nosotros a los problemas, es que yo no puedo. Es que Dios tomó la piedra y la insertó en la frente de ese Goliat, de ese gigante. ¿Se da cuenta del poder de Dios? Porque Dios estaba con David. Por muy David que fuera con su onda, yo pienso que no era un experto, a lo mejor sí, pero Dios ahí tuvo también que ver. Dios tuvo que mostrar el amor porque estaba sobre David. Agarró la piedra y la dirigió al blanco. Nosotros a veces tenemos miedo de confrontar los problemas. ¿Por qué? Porque a veces decimos no podemos. Pero ¿sabes qué? Tú tira la piedra, hermano. Tú tira la piedra, porque Dios la va a escoger y le va a dar al blanco, quizás a uno de tus hijos, quizás a uno de mis hermanos, quizás a uno de mis nietos, quizás a alguien tiene que tocar esa piedra en el nombre de Jesús para bien.
No tengas miedo de arrojar la piedra. No tengas miedo de confrontar los problemas. Mira, dice, y aquí viene lo mejor todavía, hermanos. Dice que así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en mano. A veces decimos, es que yo no traigo la herramienta para hacer eso. Es que no necesitas herramienta, hermano. Lo que tengas, echa a mano, y en el nombre de Jesús, ora por tus hijos, ora por tus tíos, por tus familiares que no han podido llegar aquí. Pero es tiempo de levantarnos. Ahora dice, miren, hermanos, aquí viene todavía lo mejor. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, que era Goliat, tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó, ¿qué, hermanos? Con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron, hermanos? Huyeron. Cuando usted se levanta y tira la piedra y Dios dirige y mata a lo que está en su alrededor, el problema, la situación, lo que esté alrededor, Dios opaca eso, mata eso. Y entonces todo lo que lo estaba agobiando, ¿qué hace, hermano? Se va. Yo estaba maravillado, dije, Señor, gracias por tu palabra, porque hasta yo voy a aventar la piedra de hoy en adelante a ver a quién le toca, como una ametralladora, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Mira, dice que huyeron, hermanos, pero mira, dice que levantándose, fíjese, hermanos, aquí está en la clave. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar el valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Hubo alegría, pero sabe, hermano, el pueblo estaba con miedo. Cuando Goliat se levantaba, ellos huían y se metían a sus carpas. Pero ¿qué pasó? Cuando ya David mató a ese gigante, a ese Goliat, fíjese que el pueblo que estaba despertó y se levantó. Nosotros es lo que debemos de hacer: despertar ya, levantarnos y ir tras esos problemas, ir atrás esos problemas que tienen nuestros hijos, que tienen nuestros vecinos. Levantarnos, porque el pueblo se levantó una vez que David venció a Goliat. Había un gigante que agobiaba al pueblo de Dios. Ponte de pie. Había un gigante que estaba agobiando al pueblo de Dios. Pero había alguien con un oído sensible a las cosas de Dios y escuchó algo que no le agradó. Y por eso él, sin tener el entrenamiento de un militar, él se paró en la brecha para destruir a ese gigante que tenía agobiado un problema a todo el pueblo. Había un problema, el pueblo tenía miedo y se escondía. No había ni uno que se levantara en la brecha de Dios. En Ezequiel dice que no lo halló, pero hoy el Señor está buscando hombres inusuales que se puedan parar en la brecha de Dios, que puedan destruir gigantes, que puedan destruir problemas que les está agobiando el pueblo. Porque una vez que usted venza, todo el pueblo se va a levantar. ¿Y sabe por qué? Porque Dios recibe la gloria. La gloria y todo lo que hace, ¿verdad?, es para su nombre. Entonces, si usted hay algo que le está agobiando, hermanos, yo le voy a pedir que pase al frente, que usted tire la piedra